Acompaña Otto Reich, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Se reunió este lunes en Washington con Elliot Abrams, el enviado del Departamento de Estado para Venezuela, y con Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Es un hombre clave, en todo caso, Abrams, para tratar la crisis venezolana en Estados Unidos, pero no estaba en esta reunión el jefe del Comando Sur. ¿De qué alcances, de qué nivel de negociación estamos hablando este tipo de reuniones que encabeza Carlos Vecchio? Bueno, yo no creo que se le debe dar demasiado significado a la presencia o falta de presencia de un funcionario de un departamento del gobierno de los Estados Unidos. Así no funciona la política de Estados Unidos. En el Departamento de Estado se toman las decisiones para la política exterior de Estados Unidos y los otros departamentos tienen voz y voto, pero el hecho de que no esté presente el comandante de las fuerzas combatientes, en el caso del Comando Sur, no significa que va a haber o que no va a haber ninguna acción militar o política, económica, comercial, de inteligencia, etc. O sea, esto fue una reunión rutinaria, como las hay muy a menudo entre el embajador de un país, en este caso de un gobierno amigo, el de Juan Guaidó, y las personas del Departamento de Estado y de un funcionario del Departamento de Defensa que se preocupan por Venezuela. Ahora, aprovechando su experiencia, quisiera abordar el tema de que se tiene abierta la vía con el Comando Sur para analizar la crisis en Venezuela. ¿Qué se debe o cuáles serían los puntos claves de esta ruta crítica? No soltar el camino del diálogo con miembros del madurismo para que ellos mismos faciliten la salida de Maduro del poder y la propia transición en Venezuela. Bueno, mire, yo no creo que la gente de Maduro va a salir así voluntariamente. La pregunta es qué tipo de presión va a ser necesaria para que ellos dejen sus riquezas, su poder y dejen de abusar del pueblo de Venezuela. No van a hacerlo voluntariamente, nuevamente. Mucha gente, demasiada gente se está fijando en una posible acción militar. Estados Unidos no quiere acción militar, porque cuando hay una acción militar, lo que mueren no solo son las personas de ese país, pero mueren ciudadanos americanos, y eso no le conviene a nadie, menos a las familias de esos soldados o marines americanos. Así que se trata de evitar a todo costo el uso de fuerzas militares. Al mismo tiempo, fuerza militar no quiere decir necesariamente una invasión. Fuerza militar se puede ejercer de diferentes maneras. Y no tengo que entrar en ejemplos, hay ejemplos en toda la historia del mundo y sobre todo la historia reciente de actividades de los Estados Unidos a favor de la liberación de poblaciones o de individuos o de países en todo el mundo a través de todos los medios de presión que puede ejercer Estados Unidos. Ahora, dentro del círculo del presidente Trump, conocemos ciertas divisiones. Hay un ala un poco más radical, encabezada por Elliot Abrams, respecto a la posición que se debería de tomar en Venezuela. Cuando usted dice que Estados Unidos no tiene en mente llevar a cabo una acción militar, ¿esa decisión puede ser tomada en conjunto? ¿Se descarta totalmente a pesar de estas divisiones que puede haber al interior del círculo presidencial de Estados Unidos? Bueno, primero, permítame aclarar una cosa. Yo no dije que no va a haber una intervención militar. Yo dije que Estados Unidos no quiere utilizar una intervención militar. Sí. Ese es el último recurso, cuando ya ha fracasado todo. Segundo, es una exageración de muchos medios. No estoy criticándolos a ustedes porque esto viene de Washington, sobre todo en Washington, donde los medios están un poco aburridos y tienden a inventar diferencias de opinión dentro de la administración que en muchos casos no existen, o que si existen no son tan agudas como lo reporta el New York Times o el Washington Post o CNN.
siempre hay diferencias de opinión. Yo me pasé 16 años dentro del gobierno de Estados Unidos y todos los días tenía una discusión con alguien y la gran mayoría de ellas terminan muy amigablemente y se lleva a cabo una política que tiene el apoyo de la mayoría de los funcionarios. Muy pocas veces se lleva a cabo una política que tiene el apoyo de todos los funcionarios, pero eso no es necesario tampoco. O sea, yo no creo que se le debe dar tanta atención a todos estos informes de Washington de que si el presidente está molesto con John Bolton, de que si hay halcones o palomas. Eso siempre ha existido en el gobierno de los Estados Unidos y es muy saludable. Esa diferencia de opinión resulta en una mejor política al final. Tratando de poner en un plano estratégico quiénes son los actores que están negociando esta transición en Venezuela. Por un lado estaría evidentemente Nicolás Maduro y sus miembros más allegados, por otro lado la oposición, Juan Guaidó. Pero ¿cuál es el peso de negociación tanto de Estados Unidos como de Rusia, Cuba? Perdón, ¿me puedes repetir cuál es el qué? El precio de negociación. El peso de la negociación, las claves de la negociación que están poniendo en la mesa tanto Rusia como Estados Unidos, Cuba. Bueno, que yo sepa, Estados Unidos no está negociando ni con Rusia ni con Cuba. El secretario de Estado estuvo en Rusia para una conversación con su homólogo, el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, de Rusia, pero una reunión entre dos ministros no necesariamente quiere decir que hay una negociación. Es más, ni siquiera llegaron a un entendimiento de qué es lo que es necesario para llevar a cabo una solución al problema de Venezuela. En el caso de Cuba, Cuba lo que quiere es mantener el control del petróleo de Venezuela, que Venezuela le siga enviando 55,000 barriles al día, que eran 110,000 barriles al día hasta hace poco, cuando el señor Maduro terminó completamente con la producción, casi completamente con la producción de petróleo. Lo que Cuba quiere de Venezuela es más dinero, mientras lo que quiere Rusia es que Venezuela no regrese a ser una potencia petrolera, porque entonces estaría compitiendo con la producción petrolera rusa. Rusia es el país que más petróleo produce en el mundo. Mucha gente no lo sabe, 10 millones de barriles al día. Mientras Venezuela esté prostrada, mientras su producción petrolera esté por el suelo, como está ahora, como resultado del chavismo y madurismo, Venezuela no compite en los mercados internacionales, por lo tanto el precio del petróleo ha subido, beneficiando enormemente al señor Putin, que está ganando unos 15 a 20 dólares más por día, por barril, en su producción, como resultado del fracaso del señor Maduro y de la política socialista de Chávez. Tratando de hacer un análisis del poder que tiene en este momento Juan Guaidó, Nicolás Maduro ha anunciado que quiere adelantar las elecciones al Parlamento, justamente que lidera Juan Guaidó. ¿Cuál sería el poder real de maniobra que tiene tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó en este momento? Bueno, Juan Guaidó tiene la ventaja de tener el apoyo de un gran número de democracias del mundo y sobre todo de esta región. Yo me alegro mucho que después de muchos años de silencio, que las democracias latinoamericanas por fin decidieron apoyar al pueblo de Venezuela y no a la dictadura madurista. Y eso es muy importante. ¿Quién apoya a Maduro? Rusia, China, Cuba, Turquía, Irán, Corea del Norte. Imagínense, con un grupo de gángsteres como esos, ¿no? Un grupo de países que no son democracias, que son dictaduras, muchos de ellos que son fracasos económicos, como son Cuba, Corea del Norte, la propia Rusia, que tiene una economía del tamaño de Holanda, básicamente, un país mucho más pequeño. Maduro no tiene buenos aliados. Los buenos aliados los tiene Guaidó.
Los buenos aliados los tiene Guaidó, pero sin embargo no se ha llegado a una convocatoria a elecciones. ¿Cuál es la ruta que debe de seguir Juan Guaidó con todo este apoyo internacional que usted menciona para lograr salir de esa crisis? Bueno, porque desafortunadamente Guaidó es el presidente de jure, o sea, presidente constitucional, según las leyes, la propia constitución que mandó a escribir Hugo Chávez. Guaidó es el presidente, pero Maduro es el presidente de facto. ¿Por qué? Porque tiene el control de las armas, tiene el control de los matones, de los colectivos, de las fuerzas extranjeras que están en Venezuela, como lo sabemos que hay miles de soldados cubanos disfrazados de todo tipo de cosas, de entrenadores de deportes, de médicos, y muchos de ellos vestidos de soldados venezolanos o de generales venezolanos que mantienen a Maduro en el poder por la fuerza. ¿Qué tiene Guaidó? Guaidó tiene el apoyo del pueblo, pero el pueblo está desarmado. Quizás lo que se debe hacer, lo que deben hacer todas esas democracias en la región, es equiparar, ¿no?, el campo de juego, igualar el campo de juego y darle al pueblo de Venezuela alguna manera de defenderse en contra de los abusos de la policía y de los matones de Maduro. ¿Cuál podría ser esa vía de defensa? ¿Perdón? ¿Cuál podría ser esa vía de defensa para los ciudadanos venezolanos? ¿Cuál sería? Sí. Bueno, en otros casos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua en los años 80, Estados Unidos ayudó a los nicaragüenses que se alzaron en contra del gobierno comunista, dictatorial de Daniel Ortega. Los armó hasta que pusieron tal presión contra Ortega que se vio obligado a llamar a elecciones pensando que él las iba a ganar, ¿no?, habiendo creído toda su propaganda política de que él era muy popular, y al fin y al cabo perdió las elecciones. Quizás se pueda hacer algo parecido en Venezuela. Recuerde que yo soy un ciudadano privado, no estoy hablando en nombre del gobierno de Estados Unidos. Le agradezco a Otto Reich, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, por estos minutos para la tarde. Ok, con mucho gusto. Hasta luego.